Es el problema 3 del examen de junio de 2019. Es un problema un poco peculiar porque de una de las fuentes que tenemos, en este caso la fuente de intensidad, no se nos da el desfase relativo al desfase de la tensión de la fuente de tensión. Entonces, el otro día estuvimos debatiendo sobre cómo poder resolver este problema y es verdad que resolver el circuito manteniendo conjuntamente la fuente de tensión y la fuente de intensidad hacía que las ecuaciones pues fueran a priori difíciles de resolver. En realidad, de las dos formas de proceder podríamos resolver el circuito, pero creo que se puede obtener una solución más directa si desacoplamos, si aplicamos superposición y estudiamos el circuito con una única de las fuentes y luego con la otra fuente actuando por separado, y luego superponiendo las respuestas. Bien, entonces vamos a leer el enunciado que dice: el circuito de la figura se encuentra en régimen estacionario sinusoidal y consta de dos fuentes de la misma frecuencia. Una de tensión, y nos dan la expresión completa de la fuente de tensión, que es 80 raíz de 2 por el coseno de 400t voltios, y una fuente de intensidad, y nos dan su valor eficaz, que son 10 amperios, pero no nos dicen nada más. Bueno, también nos han dicho que es de la misma frecuencia que la fuente de tensión, es decir, la pulsación de ambas fuentes es omega igual a 400 radianes por segundo. Los elementos restantes de este circuito son dos bobinas acopladas, cuyas inductancias son L1 igual a L2 igual a 20 milihenrios, con un coeficiente de acoplamiento de 0,75 y dos resistencias iguales de valores 3,375 ohmios cada una. Entonces, en primer lugar, nos piden que dibujemos el esquema plano correspondiente a este circuito, indicando sobre el mismo todas las referencias de tensiones e intensidades en todos los componentes. Bueno, esto lo piden porque como tenemos dos bobinas acopladas y la forma de representar los terminales correspondientes es con esta representación tridimensional, pues nos piden que hagamos la representación plana, indicando ya precisamente cuáles son los terminales correspondientes de estas dos bobinas. Bueno, pues vamos a ello. Lógicamente tendremos la fuente de intensidad, cuya polaridad es hacia la derecha. Tenemos una resistencia. Ahora tenemos por aquí la fuente de tensión. En paralelo con esta fuente tenemos una de las bobinas acopladas. Y ahora tenemos aquí una resistencia. Y por aquí la otra bobina acoplada a la primera. Bueno, por mantener un poco la representación del circuito original, pues podemos hacerlo de esta forma. Entonces ahora llega el momento de determinar cuáles son los terminales correspondientes de estas dos bobinas acopladas. Para ello podemos fijarnos en la regla de la mano derecha. Si supusiéramos una intensidad entrante a esta bobina por este terminal, la regla de la mano derecha indica un flujo hacia abajo, ¿verdad? En esta bobina de la izquierda. Y si suponemos una intensidad entrante por este terminal de esta bobina, el flujo también va hacia abajo. Por tanto, podemos ver que estos dos terminales son no correspondientes. Eso quiere decir que este terminal es correspondiente con este otro terminal de la segunda bobina. Ahora ya solo nos queda definir el resto de referencias de tensiones e intensidades en todos los componentes. Podríamos decir, bueno, la tensión de la fuente va a ser el fasor asociado a esa forma de onda, 80, que es el valor eficaz, con un desfase de 0 grados, pues 80 con un desfase de 0 grados, estos son voltios lógicamente. La intensidad I sabemos que va hacia la derecha, tiene un valor eficaz de 10 y lo que es desconocido es el desfase de esta forma de onda de la intensidad con respecto a la tensión. Una persona, alguien que va a resolver un circuito, no puede establecer simultáneamente dos referencias fasoriales en puntos distintos del circuito. Tú estableces una y a partir de ahí se resuelve el resto del circuito. Entonces, esto entiendo que causa confusión porque no se tiene el dato, no se tiene el fasor completo.
pero no hay otra forma de proceder. Solo puede haber una referencia fasorial en el circuito, a menos que me especifiquen que el desfase de esa fuente de intensidad es 0 grados también, pero eso me lo tienen que decir. Si no me lo dicen, el desfase es el que sea. Bueno, luego podríamos definir, por ejemplo, la intensidad en esta resistencia y esta tensión, de acuerdo con el sentido positivo de la ley de Ohm. Esto hemos dicho que es 3,375 ohmios. Bueno, esto un poco más. Para las bobinas acopladas podremos utilizar estas referencias de polaridad. Podríamos decir que esto es I1 y que esto es, por lo tanto, U1 y que esto es I2 y que esto es, por tanto, U2. Ahora después representaremos las ecuaciones que gobiernan a estas dos bobinas acopladas. Y por último, podríamos decir que la tensión en esta resistencia por la ley de Ohm con signo positivo es esta también. Y esta resistencia también es de valor 3,375 ohmios. Muy bien, pues con esto habríamos completado el primer apartado. Yo creo que la principal dificultad está en encontrar los terminales correspondientes de las bobinas, ¿vale? Pero con la regla de la mano derecha no hay más problema. Entonces, ahora viene el apartado difícil para mi gusto, que es calcular la intensidad en la fuente de tensión y la tensión en la fuente de intensidad. Entonces, uno se podría poner aquí a plantear las ecuaciones de las bobinas acopladas, alguna segunda ley de Kirchhoff, incluso ecuaciones de mallas, pero la complejidad está en que, como no se conoce completamente el fasor asociado a la fuente de intensidad, pues vamos a estar arrastrando continuamente ese phi sub i. Entonces, la forma de resolver este circuito de una forma más directa y más sencilla es aplicando superposición. Es decir, vamos a mantener activa la fuente de tensión y vamos a pasivar la fuente de intensidad, y luego haremos lo contrario, pasivaremos la fuente de tensión y mantendremos activa la fuente de intensidad, y luego ya superponemos la respuesta. Una pregunta. Si hubiese estado la resistencia en paralelo con la fuente de intensidad, ¿se podría haber hecho...? Puedes hacer transformación de fuentes reales, pero no te vas a quitar de todas formas este ángulo o este desfase desconocido. ¿Se hubiese reducido la complejidad del problema así o no? No necesariamente, porque como vamos a aplicar superposición, no necesariamente se reduce la complejidad del problema. Eso es especialmente conveniente cuando, al hacer la transformación, luego podemos hacer alguna asociación o queremos aplicar nudos o mallas, y eso nos permite reducir en una dimensión el tamaño del sistema de ecuaciones. Entonces, está bien tener esos recursos a mano, pero no necesariamente hay que aplicarlo cada vez que podemos. De hecho, aquí hay una simplificación posible, que es cuando uno tiene una resistencia en serie con una fuente de intensidad, la resistencia se puede suprimir porque ya se sabe todo acerca de ella, se sabe la intensidad que circula a través de ella y, por tanto, la tensión que tiene entre sus terminales. Cuando nosotros suprimimos una resistencia en serie con una resistencia, lo que estamos haciendo es que la fuente de intensidad asuma la caída de tensión que se produce en los terminales de la resistencia. Entonces, podríamos cargarnos esta resistencia y esta otra, pero ya veréis que al aplicar superposición, la resolución del circuito es bastante sencilla, dentro de lo que cabe. Bien, entonces, por una parte también podríamos decir cuáles son las ecuaciones que gobiernan estas bobinas acopladas. Podríamos decir que U1 es igual a L1, vamos a decir que esta sea L1 y que esta sea L2, que en este caso los coeficientes de autoinducción son iguales, es igual a L1 por omega por J por la intensidad I sub 1 menos, porque los terminales son no correspondientes si considero esta intensidad I2, el coeficiente de inducción mutua M, que todavía no hemos calculado, omega J por la intensidad 2, es decir, la tensión inducida en la bobina 1 por el hecho de que por la bobina 2 circule la intensidad I2. Y para la segunda bobina, pues tendremos que U2 es igual a L2 omega J I sub 2 menos M omega J
I sub 1. Es decir, la tensión inducida en la bobina 2 por el hecho de que en la bobina 1 haya una circulación de intensidad. Entonces vamos a calcular el coeficiente de inducción mutua. Este coeficiente M es igual a K, el coeficiente de acoplamiento, por la raíz cuadrada de L sub 1 por L sub 2. Es decir, 0,75 por la raíz cuadrada de 20 por 10 elevado a menos 3 y esto por 20 por 10 elevado a menos 3 otra vez. Y esto pues lo que dé. Vamos a hacerlo, no he sacado la calculadora. Estamos haciendo 0,75 por la raíz cuadrada de 20 exponente menos 3 por 20 exponente menos 3. Esto da 0,015. ¿Bien? Muy bien. Bueno, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar superposición. Para aplicar superposición tenemos que plantear tantos estados como queramos, en los que vamos a tener en cuenta solo una, en cada uno de los estados, solo una de las fuentes independientes del circuito. Vaya. Esto cuando se convierte en un circuito relativamente pesado, se complica un poco. Bueno. Bien, entonces vamos a plantear un primer estado en el que pasivamos, por ejemplo, la fuente de tensión. Eso equivale a sustituir la fuente de tensión por una fuente de tensión de valor nulo o, lo que es lo mismo, un cortocircuito. Bien, y lo que tenemos que hacer es resolver este circuito. Lógicamente, en cuanto yo cortocircuito la fuente de tensión, la primera de las bobinas acopladas está cortocircuitada y por tanto la tensión U1 es igual a 0. Esta tensión U1 es igual a 0, que es igual a, por otra parte, lo que habíamos dicho antes, L1 omega J por I sub 1. L1 es 20 mili, ¿no? 20 por 10 elevado a menos 3 por 400 J por I sub 1 menos M omega, que es 0,015 por 400 J por I sub 2. Si operamos aquí, esto nos queda 8J I sub 1 menos 6J I sub 2. Y esto es igual, recuerdo, a 0. Esto nos va a permitir encontrar rápidamente una relación entre I1 y I2, e I2. Bien. ¿Qué más sabemos aquí? Bueno, lo que tenemos en realidad ya es dos ecuaciones, dos incógnitas. Lo que nos falta es plantear la segunda ley de Kirchhoff a este camino cerrado que tenemos aquí de tensiones. Entonces, podríamos definir la tensión en terminales de la fuente de intensidad, que es una de las variables que me están pidiendo. Vamos a llamarla U sub I. Tenemos el resto de tensiones, U2, las tensiones en las resistencias y la tensión del cortocircuito, que recuerdo que es 0 voltios. ¿Bien? Por tanto, podríamos decir que la suma de estas tensiones es U sub I más 3,375 por I sub 2
por 2, ¿verdad? Porque son 2 veces esta tensión, por esta resistencia también, más U sub 2, que ahora representaremos cuál es igual a 0. La suma de las tensiones a lo largo de este camino cerrado es igual a 0, a lo largo de este camino cerrado. U2 es la ecuación de la segunda bobina y tendremos que es igual a, esto era igual a L2 omega J I sub 2, es decir, 20 por 10 elevado a menos 3 por 400 J por I sub 2, es decir, 8J I sub 2 menos 6J I sub 1. Bien, por tanto, vamos a encontrar aquí la relación entre I1 e I2 y nos conviene ponerlo todo, por ejemplo, en función de I2, ¿no? Esto queda que 8J I1 es igual a 6J I2, me puedo cargar las J y me queda que I1 es igual a 6 I2 partido por 8, o lo que es lo mismo, 3/4 de I2. Bueno, y lógicamente I2, que no lo hemos dicho aquí, coincide con la intensidad de la fuente, es decir, 10 a phi sub I, amperios. De forma que esta tensión U2 la puedo expresar como 8J I2 menos 6J, y donde pone I1 pongo 3/4 de I2. Es decir, esto es puedo sacar factor común I2, ¿verdad? Y 8J más, menos, perdón, 8J menos 6J por 3/4. Esto es 3,5 J, por ejemplo, si lo ponemos en forma binomial. Pues 3,5 J por I sub 2. Es una pena que esta operación, bueno, está pensando en si esta operación me permitiera cancelar las I sub 2, me quitaría de en medio el phi sub I, aunque en realidad phi sub I va a seguir apareciendo aquí. Por tanto, al final lo que vamos a hacer es dejar las expresiones que obtengamos de este primer estado en el que solo actúa la fuente de intensidad con un ángulo desconocido. Dependerá de cómo sea ese desfase, pero podemos calcular la intensidad de la fuente de tensión en este caso y la tensión de la fuente de intensidad en este caso, y luego superponer la respuesta, aunque sea en función de ese ángulo phi sub I. Bien, por tanto, ahora que tenemos esta tensión U2, me puedo venir de nuevo a la ecuación de aquí arriba y sustituir para decir que U sub I más 3,375, bueno, está multiplicado por 2, podemos hacer ya la multiplicación. 3,375 por 2, esto es 6,75, pues más 6,75 por I sub 2 más 3,5J por I sub 2 es igual a 0. Es decir, U sub I es igual a 6,75 más 3,5J, todo esto queda 7,603 a 27,40 grados. Si lo multiplico todo por menos 1, que me va a hacer falta ahora, para pasarlo al otro lado, esto queda 7,603 a menos 152,6. 7,603 a menos 152,6.
Bueno, todo esto está todavía multiplicado por I sub 2, que recuerdo que es 10A phi sub I. Por tanto, el producto de estos dos fasores quedará 76,03 y los ángulos se suman. Por tanto, ángulos phi sub I menos 152,6 grados. Estos son los voltios en la fuente de intensidad solo por el hecho de conectar la fuente de intensidad en el circuito pasivado, solo con la fuente de intensidad actuando. Me falta qué intensidad circula por la rama de la fuente de tensión pasivada. Esa la puedo hallar de la primera ley de Kirchhoff, perdón, en este nudo de circuito. Por aquí tengo I2, por aquí tengo I1, por tanto, I sub U, la intensidad que circula por la fuente de tensión, en este caso es la suma de las otras dos por la primera ley de Kirchhoff, como ya digo. Por tanto, I sub U en este caso es igual a I sub 1 más I sub 2. Es decir, I sub 2 más 3/4 de I sub 2. Es decir, 7/4 de I sub 2, o lo que es lo mismo, 70 partido por 4 con un ángulo phi sub I. Estos son amperios. Bien, nos falta plantear el segundo estado. Ahora será con la fuente de tensión activa y la fuente de intensidad pasivada. Vamos a copiarnos de nuevo el circuito. Y vamos a ver qué implicaciones tiene eso sobre las respuestas. Es más complicado de lo que parece. Ya tenemos espacio suficiente. Vamos a ver. Bien, entonces ahora pasivamos. Vamos a plantear un segundo estado en el que pasivamos la fuente de intensidad. Eso significa que dejamos a circuito abierto estos dos terminales. La intensidad I sub 2 automáticamente pasa a ser 0 amperios. Y solo tenemos, por tanto, la fuente de tensión activa. Lógicamente, por el hecho de que esta intensidad sea 0 amperios, aquí tenemos 0 voltios, aquí tenemos 0 voltios. Y lo que nos quedará es que de la primera ecuación de las bobinas, U sub 1 será igual únicamente, como I sub 2 ya es igual a 0, pues será la inducción propia. L1 omega J por I sub 1. Porque la otra intensidad es nula. La tensión U sub 2, en este caso, la inducción propia será 0, porque la intensidad I sub 2 es 0, pero sí que tendrá inducción o tensión producida por el hecho de que por la bobina 1 circula intensidad. Por tanto, esto será menos M omega J I sub 1. No he dicho que, claro, que aquí seguiremos teniendo una tensión en este circuito abierto, que será la tensión en la fuente de intensidad en este estado 2. No confundamos con esta tensión con la anterior. Luego tendremos que superponer esas dos tensiones. Una tendrá, bueno, las dos tienen la misma frecuencia angular, pero el desfase será distinto, ¿vale? Y también el valor eficaz. Y esta será la intensidad que estamos buscando, intensidad por la fuente en este estado. Lógicamente, como esta intensidad
por esta rama es 0, pues I sub U coincidirá con I sub 1. Bien. Esto entonces será menos 6J I sub 1 y esto será 8J I sub 1, ¿verdad? El 1 era 20 mili por 408J menos 6J I sub 1. Bien, por tanto, fijaos que aquí en realidad tenemos involucradas esta tensión U sub 1, esta tensión U sub 2 y la tensión U sub I. De forma que la segunda ley de Kirchhoff en este camino cerrado me dice que U sub I más U sub 2 menos U sub 1, que en este caso va en sentido contrario, igual a 0. Y por tanto, tendremos que U sub I en este estado es igual a U sub 1 menos U sub 2. Es decir, 8J de I sub 1 menos más 6J de I sub 1, es decir, 14J de I sub 1. Bueno, y además U sub 1, lógicamente, por estar en paralelo con la fuente de tensión, la segunda ley de Kirchhoff aquí me dice que U sub 1 es 80 a 0 grados. Por tanto, esto es igual a 80 a 0 grados y por tanto I sub 1 es igual a 80 a 0 partido por 8J, esto es 10 a menos 90 grados amperios. Por tanto, U sub I en este caso es 14J por 10 a menos 90. Esto queda 140 a 0, ¿no? Estos son voltios. Y I sub U ya la tenemos, son estos 10 a menos 90 grados. Eso es lo mismo que I sub U de la aplicación de la primera ley de Kirchhoff al nudo correspondiente. Bien, entonces, si lo que me piden es calcular la intensidad de la fuente de tensión y la intensidad en la fuente y la tensión en la fuente de intensidad, lo que hago es superponer las respuestas, sabiendo que una tiene un desfase y otra otro. Del estado 1, bueno, vamos a hacer la suma completa. Podríamos decir que la intensidad en la fuente de tensión es igual. En este estado tenemos perfectamente definida esta intensidad. Es 10 a menos 90. Por tanto, tendremos 10 por raíz de 2. La tensión está expresada en coseno, ¿verdad? Pues por el coseno de 400T menos 90 grados. Por ser más correcto, podríamos decir menos pi medios, para expresarlo todo en radianes, más la respuesta debida a la actuación por separado de la fuente de intensidad, que en este caso era esta I sub U 70 partido por 4 con un desfase phi sub I. Pues 70 partido por 4 por raíz de 2 por el coseno de 400T más phi sub I. Y estos son amperios. Esta es la intensidad en la fuente de tensión. No tengo más remedio que hacerlo así por culpa de que desconozco el desfase original de la fuente de intensidad. Si no, podría haber sumado fasores y me saldría una única expresión en coseno o en seno si hiciera la traslación. Bueno, en coseno porque no tendría demasiado sentido hacer la traslación, ¿no? Y en cuanto a las tensiones, pues tendremos de la misma forma dos términos. Un término debido a la actuación de la fuente de tensión, este último, que era 140 a 0, ¿no?
Pues 140 raíz de 2 por el coseno de 400t más 0, pues más 0, más la otra tensión que era 76,03 por raíz de 2 por el coseno de 400t, y ahora el ángulo vamos a pasar de pasarlo a radianes, más phi sub i menos 152,6 grados. Teniendo cuidado de que en el caso de que tuviéramos que sustituir, más phi sub i menos 152,06 creo que era, o 6 grados. Y estos son voltios. ¿Bien? Y entonces no había forma de averiguar cuál es el ángulo de... No lo hay. No lo hay. Para ello, si conociéramos algún dato de potencia activa o reactiva generada por alguna de las dos fuentes, ahí ya sabríamos el desfase relativo y a partir de ahí, por el balance de potencia del circuito, podríamos saber cuánto es el desfase. Pero es que si no te lo dan, no hay forma alguna. ¿Entonces el problema de examen es esto? Sí. Yo, por un momento, dudé hasta que hubiera un errato, que faltara un dato, pero... Claro, tú de primera dices que como no me va a dar ángulo y te quedas ahí... Sí, hay quien puede decir, pues lo establezco también como referencia fasorial y punto, pero claro, eso ya es inventarse un dato. Entonces yo, si fuera a vosotros, diría, bueno, este ángulo es desconocido a priori, pues tiro con esa magnitud desconocida hasta el final. ¿Vale? Yo creo que es lo más razonable. Y bueno, estas cosas también pasan siempre. Yo creo que alguna vez lo he dicho en las tutorías, que mejor no dar nada por supuesto a meter la pata. ¿Vale? No, pero tiende a la confusión, la verdad, porque... Bueno, de hecho ahora dice calcular el factor de potencia de la fuente de tensión. El factor de potencia de la fuente de tensión. Si no tienes el ángulo, estás fastidiado. Vale. Podría ser por Bucherot, coger lo que gasta la carga de las resistencias y tal, ¿no? Nosotros podemos sacar efectivamente la potencia activa consumida por el circuito en las resistencias, porque tenemos el valor eficaz de la intensidad y tenemos el valor de la resistencia. Pero la pregunta es, ¿cómo es el juego de potencia consumida y cedida en potencia activa y potencia reactiva en las dos fuentes? Porque si desconocemos el ángulo de una y otra, porque no sería a lo mejor, claro, la resistencia a la caída de tensión está en fase con la corriente, con la intensidad. Si tú haces ahí la segunda ley de Kirchhoff, ¿no se podría sacar el ángulo? Ya sabiendo que la resistencia está en fase con la corriente. Porque en la, no sé, no me acuerdo yo si en las bobinas acopladas había un desfase también, se colocaba un desfase, ¿no? Sí, en las bobinas acopladas hay desfase entre la intensidad y la tensión porque tenemos el término correspondiente a la inducción propia y a la inducción mutua. La cuestión es que en estas resistencias, ambas, lógicamente esta tensión va a ser 3,375 por 10 phi sub i.
en este caso, y en el otro caso también, en el caso completo, y esta U sub 2, sí, porque aquí tenemos la tensión de la fuente que se mantiene, ¿no? Este fasor tensión en la fuente de intensidad, que tiene un ángulo compuesto por phi sub i y otro ángulo que no salía, ¿verdad? La tensión U sub 2, aquí hemos llegado a decir que es 3,5 J I sub 2, ¿verdad? Es decir, esto es 35 a 90 más phi sub i, ¿no? Estos son voltios. Esto es U sub 2. Entonces, esto es 35 a 90 más phi sub i. Esta tensión hemos dicho que es 33,75 a phi sub i. ¿Verdad? Sí. Otros 33,75 phi sub i. Esta tensión es 80 a 0. Y ahí sí vamos a tener una única incógnita, ¿no? Vale. Esta otra que no la he puesto todavía, pero era U sub, la tensión de la fuente de intensidad 140 a 0. 140 a 0 más los 76,03. Esto lo vamos a poner aquí. 140 a 0 más los 76,03. Vamos a ponerlo. Vamos a llamarle U sub i total. U sub i total es 140 a 0 menos los 76,03 a phi sub i menos 152,6 grados. Son voltios. Entonces, posiblemente, si yo planteo aquí la segunda ley de Kirchhoff y digo 80 a 0, que es la única que va en sentido contrario, es igual a 140 a 0 menos 76,03 a phi sub i menos 152,6 grados. 33,75 más 33,75 podríamos decir pues 67,5, ¿no? Más 67,5 a phi sub i más 35 a 90 más phi sub i. Bien. ¿Cómo resolver esto? Esta es la pregunta del millón. Esto, normalmente, lo que pasa es que está un poquito más complicado por el hecho de que está aquí el phi sub i sumando y restando. Si no, normalmente esto lo que se hace es proyectar sobre el eje real y proyectar sobre el eje imaginario. Se desdobla esta ecuación en dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso, en realidad es solo una. Podemos hacer a lo mejor la proyección únicamente sobre el eje real y eso ya nos va a dar una idea. Sobre el eje real tendremos, si paso el 140 hacia la izquierda, menos 60 a 0 grados. 80, ¿no?
No, en los 80, pero estoy pasando los 140 hacia allá. Ah, Me queda menos 60 a 0 grados. Y esto no lo puedo hacer fácilmente. Sería... Bueno, si proyectamos directamente sobre el eje real, esto nos queda menos 76,03 por el coseno de phi sub i menos 152,6 más 67,5 por el coseno de phi sub i más 35, pero yo creo que tendríamos que descomponer la suma de cosenos en coseno de 90 más phi sub i. Esto tiene sus cosas por detrás, efectivamente. Podríamos hacer lo mismo sobre el eje imaginario, pero claro, ahora nos hacen falta expresiones matemáticas para descomponer un coseno en el seno de uno por el seno de otro. Con los 90 y con los 0 posiblemente en algún punto llega a sacar de aquí, de una de estas expresiones, phi sub i, y ya con eso pues el factor de potencia es relativamente sencillo. Solo tendríamos que ver el desfase entre la tensión de la fuente y la intensidad que sale de aquí. ¿Vale? A mí, sinceramente, no me entusiasma este tipo de apartados porque no entiendo la necesidad de complicar matemáticamente este problema. O sea, nosotros que queremos que alguien sepa resolver circuitos o que sea muy bueno en trigonometría y en... A mí lo que me iba a pensar muchas veces cuando surge eso es quizás estaré tirando por un camino que está mal. ¿Sabes? Que diga, a lo mejor hay otro camino que es más fácil, pero claro, yo no A lo mejor... tampoco, no se puede. Yo te diría que no. Te diría que no, porque el hecho de tener dos fuentes cuyas potencias generadas o consumidas sean completamente desconocidas, porque ambas están afectadas por esta incógnita que tenemos, hace que lo que una esté cediendo, la otra lo esté consumiendo o no. Entonces no tenemos perfectamente determinada, por ejemplo, la potencia activa que consume las resistencias, pues se sabe, pero ¿quién se la está proporcionando? ¿La fuente de intensidad o la fuente de tensión? Entonces... Y por, bueno, no sé, no sería, los por fasores tampoco, ¿no? Porque haciendo fasores y haciendo a lo mejor una claro, expresión matemática así de... El por fasores es esta expresión. Es eso de ahí, ¿no? Pero de hecho, fíjate que solo tenemos una incógnita. Ya. Pero el problema es que está sumada y restada dentro de los ángulos, entonces hay que proyectar sobre el eje real, proyectar sobre el eje imaginario, pero el problema aún así es que nos aparece un coseno de 90 más phi. Mira, yo todos los días no utilizo la expresión de la suma, el coseno de la suma de dos ángulos, por tanto tendría que ponerme a hacerlo y tiene que salir, pero esto no es un problema de trigonometría, esto es un problema de teoría de circuitos. Exactamente, ahí va. Es que te ponen esto en un examen y se tienes que perder el tiempo en eso. Yo, siendo sincero, si yo fuera vosotros, en este problema me limitaría a hacer el primer apartado y el segundo, dejarlo en función de phi sub i. Yo creo que es razonable decir, oye, he llegado hasta este punto, aquí dejo este problema y me dedico el tiempo que he limitado a otro problema porque no merece la pena, sinceramente. No me parece... Es que no da tiempo. Claro, y no me parece razonable ponernos, porque hay que saberse las expresiones, joder, esto no se lo sabe todo el mundo. Y es que aparte, como le pongas una burla, te pone... Entonces, mejor ir a lo que uno sabe que otra cosa. A mí ya... Empezar el problema diciendo que la fuente de intensidad tiene un valor eficaz de 10. ¿Qué te cuesta darme la expresión completa? Sí, en algunas asignaturas te la ponen. Y en algún problema incluso. O sea, el no dártelo es una incomodidad completa. ¿Tú qué quieres? ¿Que yo aplique superposición? Te lo aplico, pero te lo aplico sobre un problema más sencillo. Si tú quieres que yo demuestre que sé aplicar el principio de superposición, te lo demuestro. Ahora, enrevesar el problema... Para nada. No, yo creo que no aporta lo que en una asignatura de teoría de circuitos se busca, que es que una persona sepa aplicar los conceptos. A mí que vosotros operéis mejor o peor en matemáticas. Entonces, bueno, esa es mi opinión. ¿Vale? Entonces, lo dicho, yo creo que si tenéis la mala suerte de que buscáis un problema de estas características, limitados a hacer lo
lo básico, arrastrando el desfase de la Sí, fuente de por lo menos que se intensidad. vea que sabemos Claro, aplicar los claro. teoremas y demás. Claro, claro. El resto lo dejamos. Sobre todo porque al final vosotros a lo mejor podríais ir un poco más rápido haciendo este problema porque aquí vamos explicando, vamos representando los circuitos, etcétera. Pero el tiempo es limitado, entonces no merece la pena y si hay que alcanzar un mínimo en todos los problemas, pues aquí ya está cubierto, ya sacaré la nota en el de corriente continua, en el de transitorio, que hemos visto que es normalmente mucho más asequible, o el de trifásica también. Sí, sí. Entonces hay que mirar con perspectiva el examen para intentar aprobarlo, al fin y al cabo. Por lo menos probarlo. Claro, un tiempo sin